Estaba preparando una narración sobre la historia de Crisanta, cuando me di cuenta de que antes de hablar de ella necesitaba explicar algunos detalles sobre la Legión Ungida, pues quizás esté relacionada con la Legión Ungida o quizás no lo esté, y aunque podría haberlo ignorado y seguir como si nada, prefiero dejar el camino llano antes de hablar de la espadachina. La Legión Ungida es una hermandad de caballeros creada por decreto de su santidad Escribar, para luchar en su nombre y al servicio de la Madre de Madres. En el objeto úbula de la proclamación podemos leer cómo fue su fundación. Se llamará la Legión Ungida, dijo su santidad. Bajo esas armaduras su cuerpo estará cubierto de vendas ungidas en óleos que yo mismo bendeciré. Protegerán a la Madre de Madres como yo los protegeré a ellos. Esta protección que dijo Escribar que proporcionaría a la Legión Ungida puede referirse o bien a que sus soldados estarían bendecidos por dichas vendas ungidas en óleos sagrados, o bien a que esta hermandad recibiría un obvio trato de favor por parte de la teocracia de custodia. Los miembros de la Legión están equipados con una armadura hecha de gruesas placas metálicas cuyo aspecto recuerda a la cerámica, pero lo más característico de ellos es que envuelven sus cuerpos y armas con vendas carmesí, ungidas con aceites bendecidos por su santidad. Esto sugiere que puede haber una conexión entre Crisanta y la Legión Ungida, pues al igual que hacen los soldados de esta hermandad, la espada de Crisanta, que está afectada por el poder del milagro, también está cubierta con vendas carmesí ungidas en óleos sagrados. Y según confirman los creadores en el artbook oficial del juego, estas vendas son las mismas que las usadas por la Legión Ungida. Esto evidencia que hay una conexión entre la espadachina y la Legión Ungida, y básicamente puede resumirse en las siguientes opciones. Puede que Crisanta sea un miembro de la Legión Ungida, lo cual significaría que su título, Crisanta de la Agonía Vendada, sea un título honorífico exclusivo para ella, y que por tanto no exista algo así como una hermandad de la Agonía Vendada. Puede que incluso Crisanta sea la líder de la Legión Ungida, dado que evidentemente es mucho más poderosa y goza de mejor posición que el resto de los soldados. Y esto además tendría sentido, teniendo en cuenta que la Legión Ungida fue creada para proteger a Escribar y a la Madre de Madres, y la última y mejor protectora de Escribar es nada más y nada menos que Crisanta. También puede ser que Crisanta hubiese sido en el pasado un miembro sobresaliente de la Legión Ungida, y que luego se hubiese unido a, o hubiese fundado ella misma, otra hermandad, la de la Agonía Vendada, pero aún conservase su antigua espada cubierta en los vendajes de la Legión. Y por último, es posible que el ritual de los vendajes ungidos en óleos sagrados sea una práctica con la que la Madre de Madre bendice a sus mejores servidores, y que lo hizo tanto con la Legión Ungida como con Crisanta, y que la única conexión de la espadachina con la Legión sea que ambas defienden fervorosamente a la Madre de Madres. Como hasta la fecha no tenemos ningún tipo de confirmación oficial acerca de este punto en concreto, y ninguna de las teorías resulta contradictoria con el resto de la historia, cada cual es libre de escoger la que prefiera. Volviendo a la Legión Ungida, la mayoría de sus soldados están armados con algo que se asemeja a un hísopo, un instrumento utilizado para rociar agua bendita. La Legión, no obstante, lo usa de manera similar a como se usaría un martillo de guerra o una maza en combate. Y algo que todos comparten también es que tienen cierto dominio del rayo, y veremos cómo todos sus miembros usan la electricidad en combate. Y no solo defienden a Escribar, sino a la Madre de Madres en general y a todos sus santos. En concreto nos encontraremos con que los soldados de la Legión Ungida guardan las marcas del amparo de una santa que habita en la Madre de Madres, Socorro, que ha sido llamada la piadosa Señora del Constante Calvario, de la cual hablaremos en otra ocasión. Por último, los miembros más importantes de la Legión Ungida son Perpetua y su hermano Esdras. Perpetua fue, presumiblemente, una de las mejores soldados de la Legión Ungida, al menos mejor que su hermano, y eventualmente murió. No sabemos si murió en combate o por cualquier otro motivo, pero en cualquier caso parece que el milagro estuvo muy satisfecho con ella, pues aparentemente la devolvió al mundo de los vivos como un espectro, muda pero con la capacidad de volar, así como si fuera un ángel. Y digo como un espectro porque no parece que Perpetua haya vuelto de verdad a la vida,
ya que aunque la destruyamos cuando nos enfrentamos a ella, volverá a aparecer cuando combatamos con su hermano Esdras, y una vez él muera, ella desaparecerá también para siempre, por lo que más bien parece que es un espíritu conectado a su hermano. Su hermano Esdras, en cambio, sigue vivo, y lo veremos perseguirnos por custodia, teniendo los siguientes diálogos con su hermana ausente. Sister of mine, as I foretold to you, someone is heading towards the Forbidden Gate. Someone who seeks the purge and excommunication of all that is sacred and rests there. No, no, do not place your doubts on me. I am ready. Indeed, sister of mine, our encounter is approaching. The miracle will protect me. I do not need your protection this time. Leave me alone. De esto entendemos que Perpetua a menudo ayudaba a su hermano y que tenía dudas de si podría valerse en solitario, por lo que seguramente cuando ella vivía, Esdras era aún demasiado joven o demasiado inexperto como para ser un buen soldado, lo cual hacía que estuviese muy unido a su hermana, cuya ayuda necesitaba constantemente. Además, parece que Esdras haya perdido un poco el juicio, pues sigue hablando con ella como si aún estuviera junto a él. Y, por si no lo viéramos ya durante nuestro recorrido, en el objeto protección de Perpetua leeremos la confirmación de esto con el siguiente diálogo. «¿Esdras dices?», dijo el soldado. Ese loco no pudo soportar la muerte de su hermana. Sigue hablando con ella como si estuviese ahí, a su lado. A veces parece como si discutieran. No sabemos si Esdras en verdad está loco y tiene estas conversaciones con su hermana fruto de sus delirios, o si, de algún modo, tiene algún tipo de conexión espiritual con ella que les permite hablar aunque no estén juntos y ella sea muda. Pues a fin de cuentas, Perpetua ahora parece ser un espíritu en forma de serafín. Y a pesar de lo que le diga su hermano, ayudará a Esdras en el momento final, cuando se enfrente al penitente. Y es que, dado que la Legión Ungida está al servicio de su santidad, debe ponerse en el camino del penitente y darle muerte si tiene ocasión, para evitar que cumpla con su misión de matar a Escribar. Pues aunque los miembros de la Hermandad del Lamento Mudo adoren al milagro y tengan una misión encomendada por él, que en general explico en la narración del milagro, la Madre de Madres los considera herejes, y por tanto la Legión Ungida debe protegerla de ellos. Y aunque esta vez las cosas han cambiado y Esdras se ha convertido en un soldado más que competente, no será capaz de detener al penitente, ni siquiera con la ayuda del espectro de su hermana. Y cuando Esdras es derrotado, uno de los rayos de Perpetua lo fulmina, desintegrando su cadáver, y acto seguido ella desaparece también. Y así los dos hermanos, aunque han fracasado en su misión, presumiblemente serán capaces de reencontrarse por fin, pero ya en la otra vida.